estar reunidos nuevamente, cantar himnos a nuestro Señor. Y como siempre pedimos, cuando nos reunimos a orar por el servicio del domingo, por este tiempo, este es el servicio que Dios nos está permitiendo tener. Y queremos que sea nuestro Dios quien realmente esté con nosotros en cada una de las cosas que nosotros vayamos a decir, cada una de las palabras que nosotros expresemos, pero sobre todo que nuestros corazones estén dispuestos a sí mismo a ver lo que Dios tiene para nosotros, aplicarlo a nuestras vidas y vivir para servir al Señor. Yo quiero que antes que nada y por necesidad de todo hijo de Dios, quiero que nosotros vayamos ante la presencia del Señor y oremos y pidamos a nuestro Dios por dirección. Bendito Dios y Padre nuestro, reconociendo, oh Dios, en lo poco que nosotros podemos entender de todo lo que es tu santidad, porque por más que nosotros veamos acerca de lo que tú eres, nos quedamos cortos. Nosotros queremos venir ante tu presencia pidiéndote, Señor, por nosotros mismos, por las personas que escucharán estas palabras, y que tu Espíritu, oh Dios, sea quien nos guíe, quien nos guarde, quien nos cuide, para que hoy podamos expresar lo que tú quieres para edificación de nuestras almas. Que podamos, oh Dios, continuar desarrollando este tema que una vez comenzamos. Y que seas tú, Señor, quien realmente tome la mayor parte, porque todo lo que nosotros queremos hacer debe ser para tu gloria. Cuídanos y guárdanos, Señor, porque te lo suplicamos inmensamente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy nosotros, mi hermano, vamos a continuar hablando de lo que es el Evangelio y la soberanía. La última vez que estuvimos reunidos aquí, nosotros estuvimos tratando este tema y nosotros llegamos a tratar únicamente el primer encabezado, y el primer encabezado hablaba de la soberanía de Dios sobre el Evangelio, diciendo que el Evangelio, que la soberanía no contradice al Evangelio. Y eso es una realidad, pero muy poco entendida en la práctica. Y para nosotros hacer un breve resumen, tendríamos nosotros que forzarnos a hacernos algunas preguntas o a contestar algunas preguntas que serían necesarias hacerlas. Por ejemplo, si nosotros preguntáramos a cada uno de los hermanos aquí y dijéramos, ¿tiene Dios un compromiso con cada uno de nosotros de tal manera que nosotros podamos exigirle a Él? Y yo estoy seguro que cada uno de los creyentes aquí, e incluso muchos inconversos dirían que no, de que no tenemos derecho a exigirle a Dios. Pero son cosas que nosotros contestamos rápidamente hasta que nos llegan las dificultades y los problemas. Entonces nosotros también tendríamos otras preguntas que hacer. Y es, si realmente somos hijos de Dios, salvados por el Señor, ¿no se entiende que todos nosotros realmente deberíamos estar en gozo pleno en toda nuestra vida y que no tendríamos ninguna necesidad ni problema porque Dios estaría a nuestro lado? Tenemos una carta maravillosa que nos habla del gozo cristiano y es Filipenses. Ese podría ser el tema principal de esa carta, aunque otros dicen que debe ser otro tema, el de Filipenses. Pero la realidad es que Filipenses llama al creyente a gozarse en el Señor. Ahora, ese gozo está condicionado a si tendremos necesidades, sufrimientos, dolores, angustias o no. Es decir, cosas que llegan a nuestras vidas y que nos producen esas cosas que nos agobian.
Yo estoy seguro que nosotros diríamos, no, por ninguna causa nosotros debemos realmente dejar de gozarnos en el Señor por necesidades. Wow, excelentes creyentes, porque esa es la realidad de lo que presenta la Escritura. Todo cuanto nos acontezca, problemas, necesidades, nunca deberá apartarnos del amor de Cristo, entender que Él nos ama a pesar de todo lo que nos acontezca. Y otra pregunta más complicada sería entonces, ¿puede Dios realmente evitar que todas estas cosas pasen en nuestras vidas? Sí, Él puede hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no nos produce gozo, bendiciones, prosperidad? Y que todos los creyentes de esta manera podamos entonces ser un ejemplo al mundo de que si vienen al Señor, todos serán felices, todos tendrán de todo, serán prósperos en gran manera, como proponen hoy en día algunos evangélicos, que el evangelio debe ser de prosperidad y que una muestra de que tú perteneces al Señor es cuando estás en prosperidad. Todo eso existe, pero ¿cuál es la realidad bíblica? Muchas cosas se resolverían si nosotros no únicamente citáramos el verso que citamos la semana pasada como soporte y base de este sermón, y es Deuteronomio 29:29. Si nosotros pudiéramos citar este texto y entenderlo a plenitud, muchas preguntas pudieran ser contestadas y decir, Señor, tú eres el soberano, tú eres quien controla todo, de tal manera que ¿quién soy yo para detener tu mano y decirte a ti qué tú haces en mi vida? Porque mi deber es simplemente honrarte, glorificarte y hablar de tu santidad y de tu pureza a pesar de todas las cosas que en mi vida puedan pasar. Ese pasaje de Deuteronomio 29:29 nos dice de la siguiente manera, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Secretas, entonces hay cosas que no sabemos. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios revela actitudes de su propio deseo para que nosotros conozcamos su carácter, quién es Él. Pero hay cosas que nosotros jamás podremos entender del por qué suceden. De tal manera que nosotros decimos que es muy fácil contestar preguntas como si Dios dejaría de ser justo si no nos contestara, y todos los creyentes diríamos, no, jamás, Dios siempre seguirá siendo justo. Pero en la práctica, cuando llegan los problemas, las necesidades, entonces comenzamos a cuestionar a Dios. Y como algunos hemos escuchado de algunas personas que dicen, Dios tendrá que contestarme muchas cosas. Dios tendrá realmente que aclararme muchas cosas que hoy Él no ha hecho conmigo, como si yo me mereciera algo de parte de Dios, aunque Dios no hiciera nada conmigo. Es el punto de estos sermones acá. Realmente Dios seguiría siendo justo, puro, y en todo su esplendor, su santidad brillaría, porque el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y es así como nosotros realmente nos dedicamos la semana pasada a hablar de que la soberanía de Dios no contradice al Evangelio y de que el Evangelio pone la salvación a disposición de todos los hombres. Los hombres son responsables porque cada ser humano nace con una responsabilidad, teniendo el conocimiento de Dios en ellos, solo que ellos muchas veces actúan, el que no ha conocido al Señor, actúan para su propia gloria. Ahora ejercen toda su responsabilidad, muchos de ellos parecen mejores que los muchos creyentes, pero todo es un reclamo para que los demás observen que ellos son diferentes. Los creyentes ahora, cuando ejercen esa responsabilidad y por la obra de transformación que Dios hace en ellos, ellos actúan y reaccionan de diferente manera. ¿Cuál es la manera? Señor, nada es para mí. Si tú me permites acercarme más al trono de tu gracia, vivir más en santidad y en pureza, no es para impresionar a los hombres, sino para que tú seas glorificado.
Y esa es la actitud de una persona que ha sido renovada y transformada. Ahora él vive para que todo sea para la gloria de su Señor, que lo rescató de un mundo perverso, corrupto, malo, sin que él se lo merezca. Y es así ahora como nosotros nos encontramos en otra necesidad de aprender acerca de esta soberanía y este evangelio. Y entramos ahora a nuestro segundo encabezado en esta ocasión. Y es que la soberanía de Dios no anula la gran comisión. Podríamos caer en eso, ¿sabían? Dios es soberano. Dios sabe a quién Él salva. Por lo tanto, Él a mí me ha salvado por misericordia. Y si a mí me ha salvado por misericordia, entonces también Él salvará a otro por misericordia. De tal manera que yo no tengo nada más que hacer, nada más que esperar que Dios haga la obra en cada persona. Ahora tendríamos que encontrarnos con estos textos como un texto muy conocido que ustedes tienen en Mateo, donde el Señor realmente en sus últimas palabras habló a sus discípulos para que ellos fueran por toda la tierra y llevaran este evangelio de Cristo. Ahora somos mensajeros de este evangelio. Debemos proclamar este evangelio, darlo a conocer a los demás, a pesar de que yo entiendo de que Dios es quien salva, de que Dios es el dueño de la salvación, no nosotros, que nuestras palabras, por más elocuentes y bien expresadas que estén, no podrán convencer a nadie sino el Señor. Y es aquí donde los creyentes ahora entienden que dependen de Dios, pero ellos tienen una responsabilidad dada por Dios que ellos tienen que ejercer, y es dar a conocer este evangelio, porque a través de la locura de la predicación, las personas serán salvas, como dice Pablo. Entonces son los creyentes los que entienden. Para el mundo esto es extraño. El mundo no lo puede entender, pero ya tú lo entendiste porque Dios entró en tu corazón y ahora tú entiendes toda la magnitud de este evangelio. Te entristece por aquellos que no lo comprenden, que no lo entienden y dice: Señor, te necesito a ti ahora que voy a hablar de tu palabra. Él no está pensando en sus capacidades. Él no está pensando en lo inteligente que él es para expresar algunos puntos. Él está esperando que el Espíritu de Dios trabaje, que sea el Señor quien lo haga, que sea Él quien realmente cuando le hable a uno de sus familiares, a sus hijos de este evangelio, Él lo haga. Pero el Hijo de Dios nunca está diciendo: ya le pedí al Señor por mis familiares, ya le pedí al Señor por mi hijo, por mi hermano, por mi primo. Así es que yo espero, Señor, que tú me contestes porque tú eres fiel. Grande será su sorpresa si posiblemente Dios nunca salva a su hijo, si posiblemente Dios nunca salva a su primo, a su hermano, a su tío, a quien sea, a su amigo. ¿Y usted entonces qué dirá ahora? ¿Seguirá siendo Dios soberano? ¿O seguirá siendo un Dios que no contesta mi oración noble, pura, que lo hago con toda sinceridad, y aún así Él no me contesta? ¿Cuál es nuestra primera tendencia cuando tenemos un familiar enfermo? De igual manera, un amigo, un hermano, un primo, de la misma forma, ¿qué es lo que llega a nuestro corazón inmediatamente por ese conocimiento innato que todos tenemos de Dios? Si existe alguien, esos son los perversos, los que no conocen al Señor. Si es verdad que existe alguien, contéstame ahora y sánalo. Quiero ver un milagro. Cuando Dios no contesta, estas personas entonces rechazan a Dios y maldicen a Dios y no quieren que le hablen de Dios porque Dios no le escuchó. Los creyentes en la misma situación piden por lo mismo y Dios no le contesta, y se pueden ver en la misma actitud fácilmente por su inclinación al pecado y deseo de que Dios haga con ellos lo que ellos quieran. Te puede estar pidiendo por alguien
por algún familiar, alguien que usted quiere mucho, para que lo sane de una enfermedad. Sin embargo, la persona termina muriendo. ¿Qué dirá usted? ¿Ustedes ven lo difícil de estos temas? ¿Qué diríamos nosotros? Señor, pero tú nunca me contestas, incluso en esta situación tan grave, donde tú conoces cómo mi corazón va a quedar por esta situación. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Nosotros no sabemos por qué Dios hace tantas cosas que nosotros podríamos decir, ¿por qué? ¿Por qué? Sin embargo, es nuestro deber nosotros ir y proclamar y hablar de este Dios soberano a todos los demás y decirle, yo tengo un Dios soberano, confío en Él y pase lo que pase en mi vida, yo sé que Él es fiel. ¿Cómo decir que Dios es fiel cuando no me está contestando mis peticiones? Dios no me ama, Dios no me quiere porque no me contestó una petición. Tenemos entonces que ir a toda la escritura y ver si a esos siervos de Dios, esos hijos de Dios, Dios siempre le contestaba todas sus peticiones. Moisés le tocó dirigir un pueblo donde él quería que Dios realmente contestara alguna de sus peticiones y no lo hizo en todos los momentos, ni de la manera que Moisés hubiese querido. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a un pueblo rebelde, incómodo, difícil, donde lo más fácil era realmente, como nosotros decimos, como hacen los boxeadores, tirar la toalla cuando ya no pueden más y decir, no voy más. Sin embargo, Dios le dio la fuerza a aquel hombre para que continuara adelante. Ahora entiendo yo que todas estas cargas, todos estos sufrimientos y dolores, yo lo puedo sobrellevar si tengo a Dios a mi lado. Y en esos momentos que yo siento regocijo, paz, consuelo, cuando yo clamo a Dios, Señor, si no me contesta, seguiré confiando en ti, porque tú eres mi Señor. Es la misma manera en que nosotros debemos ir y llevar el evangelio a las demás personas. Por eso me entristece tanto cuando nosotros muchas veces presentamos un evangelio, muchos evangélicos, como si fuera ofrecer un producto. Es como si fuera tú a encender el televisor, tu celular, la computadora hoy en día y te encontrara con un anuncio haciendo promoción de algún producto fantástico, increíble, maravilloso, que puede hacer tantas cosas en tu vida. Entonces presentamos a Cristo como Él es la paz, Él es la seguridad, Él ven a Él y tus problemas van a desaparecer. No es verdad, van a seguir ahí muchos de ellos. Porque Dios lo que ha prometido, yo estaré contigo en medio de todas tus debilidades, en medio de todos sus sufrimientos. Y Cristo mismo, hablando de todo lo que habían hecho con Él, de todo lo que le hicieron pasar mientras estuvo en esta tierra, la esperanza que Él nos dio no fue muy alentadora cuando Él dijo, si a mí lo hicieron, a ustedes también se lo harán. Y el creyente continúa predicando este evangelio. Porque la gran comisión la ejercemos nosotros, ¿cuándo? Y esta es una buena pregunta. ¿Cuándo usted ejerce la gran comisión? ¿Cuándo entiende que está haciendo obra de la gran comisión? El evangelio es amplio en todos sus caminos y enseñanzas. Cuando hablamos del evangelio tenemos que ver qué es lo que yo puedo hacer para que este cuerpo de Cristo, la iglesia, los rescatados por el Señor, sean salvos. ¿Qué puedo yo hacer para que puedan ser edificados, para que puedan ser fortalecidos, para que dejen de ser niños en Cristo y crezcan dentro de lo que es la responsabilidad de cada hijo suyo? Algunos parecen entender que la gran comisión está limitada únicamente a ir y hablarle a alguien del evangelio. Yo puedo hacer cantidad de cosas extra aparte de eso, pero no, eso no es la gran comisión. La gran comisión es ir y discipular a alguien. Y eso es fantástico, que tú entiendas que hay una responsabilidad en ir y tú discipular a alguien.
Pero esta gran comisión es sumamente amplia a la luz de las Escrituras. Es una responsabilidad con todas las exigencias del Evangelio. Y lo que el Evangelio enseña es que deben existir personas muchas veces dedicadas a predicar la palabra de Dios detrás de un púlpito, a ser misioneros, ir a otros lugares. Otros van a ejercer esa gran comisión siendo consejeros. Otros van a ejercer esa gran comisión incluso limpiando en el templo, haciendo obras y actitudes que agraden a Dios. Y todo esto se llama gran comisión. Todo lo que tú hagas para la gloria de Dios es la gran comisión. Por eso dice gran comisión. Sumamente grande y amplia, porque lo primero que tú haces para ejercer esta gran comisión es lo que estuvimos diciendo al principio, que todo cuanto haga sea para la gloria de Dios. ¿Y qué va a pasar con el incrédulo cuando vea que tú haces todo para la gloria de Dios? El evangelio tendrá efecto. ¿De qué nos vale a nosotros predicar el evangelio y predicarlo en todas sus palabras? Lo que significa Cristo, su resurrección, su salvación, ¿de qué nos vale? Si después de nosotros salir de aquí hacemos lo que nosotros querramos hacer y a la manera que lo que nosotros nos guste hacerla, ¿qué es lo que va a ver el incrédulo? Simplemente palabrerías. No hay vida. En muchas iglesias podríamos decir, y esto es triste tener que hablar de esto, pero es también una responsabilidad decir estas cosas. No se tiene la gran comisión, sino la gran omisión. Se omiten tantas cosas de este evangelio, porque los deseos de muchas congregaciones es complacer a las personas, que estén contentas, que vean nuestro ánimo, que no se sientan aburridas cuando vengan, como si ese aburrimiento depende de ellos. Yo les digo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha tocado ver personas muy aburridas en medio de congregaciones con un ritmo de alabanza increíble, actividades y todo, y sin embargo ellos están aburridos. Porque no depende de lo que tú hagas. Depende de lo que Dios haga contigo, en tu corazón, en ese mismo ambiente donde la palabra de Dios entre a tu vida y te diga, Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces por mí. Pero la persona que depende de lo que el hombre haga, simplemente se quedará ahí. Siempre va a estar dependiendo de lo que el hombre haga para complacerlo. Entonces hay iglesias que se dedican a querer complacer a las personas en vez de que todo sea para la gloria de Dios. Ahora ellos procuran a toda capacidad, cuidadosamente y diciendo, soy muy prudente, no ofender a nadie. Pero nos olvidamos que las palabras de este evangelio, por ser el evangelio puro, santo, tendrá que enfrentar tu alma, tu corazón. Ese es el evangelio. Y cuando enfrente tu corazón y tu alma, tú vas a dar un brinco y vas a decir, por decirlo de esta manera, te vas a sentir afectado porque está realmente hablándote a una actitud negativa que tú tienes frente a Dios, porque el evangelio es eso. Si el evangelio no aclara las condiciones de tu pecado, entonces no será evangelio. Porque es que el evangelio lo que tiene es el propósito de ¿qué? De ir y penetrar hasta lo más profundo como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Ese es el evangelio. No, muchos prefieren brillar detrás de un púlpito, dedicarse a ver cuáles son los defectos de lo que están cerca de aquel, del otro, y eso para ellos es lo que están haciendo bien, porque mientras más errores y más defectos vean, ellos piensan que están haciendo la gran comisión. Esto es horrible.
cuando estamos llamados a curarnos unos a otros en amor. Y que cuando pronunciemos estas palabras que muchas veces llegan a nuestros corazones y nos hieren, decir: Señor, nuevamente te digo gracias. Porque mientras yo creía que estaba bien, me doy cuenta que no estoy bien. Pero mientras te continúes revelando ante Dios, Satanás seguirá trabajando contigo para que tú no lleves a cabo esta gran comisión, sino que mientras otros lo están haciendo, tú te convertirás en un estorbo aparte para que no continúe adelante esta gran comisión. Muchas iglesias son capaces de sostener cantidades de personas entretenidas, entusiasmadas, pero simplemente personas que van detrás de un show, de un espectáculo, de alguien que sepa hablar bonito, de alguien que me encanta hablar o escucharlo, pero realmente detrás del evangelio, no me prediques el evangelio, quiero escuchar otras cosas. Ustedes no podrán creer que hoy en día hay muchas iglesias que, debido a que tenemos prácticamente menos de 3 semanas para las elecciones, sus servicios están dedicados a las elecciones, incluso a promover candidatos. Ustedes me dirán que no es posible. Está pasando. Y aunque es necesario hablar de esta pandemia también, no podemos concentrarnos todo el tiempo en hablar de esta pandemia, sino cómo nos ayuda el evangelio a enfrentar esta pandemia. Es diferente. Y eso es lo que tenemos que predicar, cómo debemos nosotros realmente ver la forma en que este evangelio puro y santo nos ayuda a enfrentar todo lo que nos está pasando. Algunos creyentes recurren a la ciencia nos va a ayudar. Entonces, ¿dónde queda Dios, que es el dueño y señor de la ciencia? Su palabra es su palabra, no pasará, dice la Escritura. Ahora muchos piensan que sí, que es un libro muy antiguo y que ahora tenemos que comenzar a hacerle caso a las personas que realmente están más actualizadas, porque tenemos un mundo muy avanzado y que esas palabras que se dijeron fue hace mucho tiempo en un mundo que estaba oscuro y que ahora no podemos hacerle caso. Entonces, mi hermano, ¿tú crees en la soberanía de Dios realmente? ¿O simplemente es un decir que en la práctica no compagina con lo que tú dices creer? Por eso es que realmente las promesas de Pentecostés demandan un testimonio mundial de parte de los creyentes en medio de toda situación. ¿Qué dicen esas palabras? Hechos 1:8. Y si es posible, vayan allá y con calma lo van leyendo y lo van mirando, porque no son mis palabras. Noten lo que este verso dice. Noten lo que dice esto. Y si esto no es suficiente para dar testimonio acerca de Cristo, a pesar de que aquellos que dicen ser creyentes, que no toman la Escritura en serio, que no la leen, que no la escudriñan y que solamente es un pretexto para ellos promoverse o promover alguna ideología, realmente jamás entenderán estas palabras. Estamos frente a un mundo difícil, duro de enfrentar y cada día más complejo. Pero noten lo que la palabra de Dios nos dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Recibiréis poder. El evangelio, como vimos la semana pasada, es poder de Dios, no nuestro. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, para que me sean testigos en Jerusalén, en mi propio lugar, aquí, en mi casa, comenzando de aquí, ahora en toda Judea, en mis alrededores, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso debe ser el impacto del evangelio, porque es poder de Dios, porque vamos a recibir poder de Dios para enfrentar todo lo que acontezca, no en ese tiempo en que esas palabras fueron dichas, sino en todos los tiempos, porque es el mismo Espíritu y es el mismo poder de Dios en todas las épocas. ¿O es que acaso el poder de Dios se va agotando porque el hombre está cada vez más perverso? ¿O que ya el hombre no necesita a Dios porque ahora tiene demasiado conocimiento? ¿Será que nosotros vamos a llegar ahí algún día? En que el hombre tendrá tanto conocimiento, tanta ciencia, que ahora ya no necesitará más de Dios. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, porque a veces actuamos como si creyéramos eso.
Pero cuando el creyente dice, Señor, tu palabra es tu palabra, tu poder es tu poder, tú eres el mismo, creo en ti, no importa lo que el hombre haga, no importa lo que vaya a suceder mañana. Creo que anoche mismo hablaba con Valentina y le decía, yo no sé qué más nos pasará. ¿Qué más estará por venir? Si nosotros creemos que esto es grande, pueden venir cosas peores todavía. Y encontrarnos lo que ha estado pasando como si fuera nada. El mundo nos los están cambiando. Ya no es la misma normalidad que teníamos 6 meses atrás. Totalmente diferente. ¿Qué más podemos esperar? Ya la gente está desesperada, angustiada, sin saber qué hacer. Los planes que tenían tuvieron que suspenderlo. Y eso angustia al ser humano. Pero ¿qué más no podrá venir? Ahora mi pregunta es a usted, creyente en Cristo. ¿Cómo se siente usted cuando hacemos esta pregunta? ¿Se angustia? ¿Se desespera? ¿O dice, Señor, si hasta ahora tú me has sostenido, tú me vas a sostener? Si tú eres un Dios que todo lo conoce, esto no se te escapa. Y creemos que Él es un Dios omnisciente, omnipotente, que nada se le escapa. Creemos eso simplemente en palabras, en expresiones, o nuestro corazón, todo nuestro ser lo capta y dice, Señor, tú eres soberano y tú conoces todo esto, por lo tanto, como tú conoces todo esto, me voy a acostar y voy a dormir en paz. Pida al Señor, porque muchas veces no lo logramos, a pesar de ser creyentes. Y pedimos al Señor. Y todavía el Señor por alguna razón nos permite no reconciliar el sueño. Señor, pero yo me acosté y te pedí que quería dormir en paz y en tranquilidad. Y hoy fue que menos dormí. Señor, ¿tú estás ahí? ¿Tú no me escuchaste? ¿No has prometido tú eso? Son tantas las cosas que Dios permite para irnos formando. Porque a veces decimos estas palabras, pero realmente nuestro corazón todavía no la ha entendido, porque nosotros tenemos una actividad de vida que nos lleva a alejarnos de Dios con nuestro hablar, con nuestro comportamiento, con nuestra vanidad, con lo que realmente deseamos. Y Dios quiere decirnos, hasta que tú no entiendas que yo soy el primero en tu vida, posiblemente tendré que quitarte algunos sueños. Yo sé que esto suena duro, pero Dios nos está formando. Las cosas no ocurren para que tú tengas oportunidad de rechazar y reclamarle a Dios, sino para preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? Cuando usted no pueda reconciliar el sueño, cuando todos los problemas del mundo le estén agobiando más que nunca, y usted es un creyente fiel que ama al Señor, sin embargo estas cosas siguen sucediendo, su deber no es reclamarle a Dios, sino decirle, Señor, ¿en qué tengo que cambiar? Pregúnteselo, porque Dios no hace nada en vano, no hace nada sin propósito para podernos ayudar y corregirnos a nosotros. Siempre habrá algo en lo que estemos fallando. Y yo espero aquí no parecerme a los amigos de... porque en muchas cosas que ellos decían tenían razón. El problema era que ellos no habían entendido que había un Dios soberano y que en toda su soberanía Él permite cosas que nosotros no podemos entender ni explicar, porque son cosas tan secretas que pertenecen únicamente a Dios. Entonces por eso hay otro texto que dice, nosotros vamos a entenderlo cuando estemos allá. ¿Han visto esos pasajes? No nos da esperanza, hay cosas que no las vamos a entender aquí, pero lo entenderemos cuando estemos con Él frente a su presencia. Mientras tanto, nuestro deber es decir, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por mí y voy a llevar tu palabra a otro porque esta es mi responsabilidad. ¿Cómo se lleva entonces la gran comisión? En medio de toda la soberanía de Dios que no la anula, es realmente yo haciendo lo que Dios a mí me ha ordenado hacer. Sostener y mantener un testimonio fiel y firme para que cuando hable del Señor, realmente las personas puedan ver a Cristo en mí.
Tengo que repetir nuevamente ese verso que Pablo dice que solamente por la locura de la predicación los hombres podrán ser salvos. Ahora, tercer encabezado es este: la soberanía de Dios no limita el evangelio a personas o grupos étnicos. Bueno, yo soy hispano y yo creo que este mundo anglosajón se ha apartado demasiado de Cristo y nosotros tenemos que rescatar a nuestro mundo hispano y predicar el evangelio únicamente a hispanos. Y usted sabe inglés perfectamente, le puede explicar de este evangelio, pero no, ellos tienen que irse todo al infierno. Además, a mí los blanquitos no me gustan mucho. No, son muy arrogantes, muchas veces ellos son, ¿sabe qué? Sí, son discriminativos, pues entonces que se vayan para el infierno, todos. Y mi corazón está ahí porque que no me caen bien. Y Dios va a decir: bravo, hijo, qué bien. ¿Tú crees que te lo va a decir? Porque tú tengas razón. Porque realmente puede ser que te encuentres que ellos son discriminativos. Pero no lo estoy diciendo yo al dejar de predicar el evangelio. Tenemos que hacernos todas estas preguntas. Noten algunos versos interesantes. Usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver este verso con esto? Vamos a verlo. Segunda de Pedro 3:9. Y este verso nos dice que Dios no quiere que nadie perezca. Si usted interpreta este verso diciendo que Dios parece que ha fracasado porque no todos, notablemente, no van a ser salvos. Solamente tenemos que ver lo que nos está pasando, cómo reacciona la gente, cómo la gente maldice a Dios. Sin embargo, entonces Dios ahora es un fracasado porque Él quiere que todos sean salvos y no son salvos. Pero ¿de dónde viene este verso? ¿Qué es lo que está explicando este verso? Es lo que yo quiero que usted entienda aquí. Segunda de Pedro 3:9. Noten. El Señor no retarda su promesa. Otra cosa que no entendemos. Porque Él siempre dice que viene y van miles de años. ¿Y hasta cuándo es? No va a venir. Voy a dejar de confiar en todo eso. No va a venir. Pero el Señor sigue con esta misma palabra que permanecen para siempre, diciendo que Él no retarda su promesa, porque el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Y es por eso que Él dice, según algunos la tienen por tardanza. Pero Él es paciente. Noten con quién está hablando. ¿Está hablando a toda la humanidad? ¿O está hablando a un grupo al que el mismo escritor pertenece ahora, cambiado y transformado por la sangre de Cristo? Sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, lo mismo, de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hombre ha de salvarse por la predicación. De tal manera que hay muchos que Dios tiene en sus planes llamarlo y salvarlo, pero quiere que usted vaya y le predique, porque esa fue la labor que Él nos dejó. Que por tus palabras, sin enviar un ángel, sin enviar a alguien especial del cielo, sino a un hijo transformado por la sangre y obra de Cristo, ahora pueda llevar este evangelio y esos escogidos puedan escucharla y venir a los pies de Cristo. Cristo puso el ejemplo. Él llamó. Y cuando llamó, nadie pudo resistirse. ¿No sería una gran bendición que usted saliera hoy y predicar el evangelio a quien usted menos cree y usted en ese momento se haya topado con uno de los llamados por Dios para ser salvo? ¿Y sabe qué? Que si Dios dice ninguno se va a perder, no se van a perder. Porque si tú no hablas, las piedras hablarían. Porque se han de salvar. Y va a ser por el evangelio.
Entonces nuestro deber, porque Dios nos dio dones a cada uno de nosotros para que lo pongamos en práctica, ¿o no? ¿Qué son dones? Capacidades que Dios te dio a ti. No para que tú ejerzas tu don en lo que tú quieres, sino para edificación de la iglesia. No para tú brillar y parecer bueno. Supongamos que Dios te da a ti ese don de consejería. Tú digas, oh, wow, pero soy excelente en esto. Las personas me escuchan con facilidad, qué tremendo. El Señor te lo dio y tú ahora lo utilizas para que los demás vean lo maravilloso que tú eres, lo bueno que tú eres, lo excelente que tú eres, y pides que lo reconozcan, que lo vean, porque a veces nos sentimos mal cuando no reconocen todo lo que nosotros hacemos, pero nos olvidamos que aunque nadie lo reconozca, es Dios quien tiene que verlo. Pero supongamos que tú ahora pides eso. ¿Tú estás edificando la iglesia de Cristo? ¿O ahora estás teniendo esa capacidad, ese don que Dios te dio de consejería para utilizarlo para tu propia gloria? O eres un inconverso, o tendrás que darle mucha cuenta a Dios. Porque hemos sido llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Y cada vez que tú hablas de este evangelio y lo predicas a otro, lo haces con la esperanza de que Dios pueda trabajar en esa persona. ¿Cómo desearíamos nosotros que Dios nos diera palabras mágicas, extraordinarias, para que cuando nosotros le hablemos a alguien, la persona pudiera ser salva? Yo comenzaría por las personas, porque no podemos negar que todos somos a veces muy egoístas. Yo comenzaría por mis gentes más cercanas. Tener todo lo que están a mi alrededor salvados. Mañana voy a salvar 5. Y salgo a predicarle a mi gente más cercana. Porque si son salvos y pertenecen a Cristo, ahora genial, podemos hablar como creyentes. Y mi vida se hará más feliz en ese entorno de que mis palabras son tan poderosas y tan fuertes que son capaces de cambiar los corazones y ya los sufrimientos no vendrán. Pero puede ser que Dios, para edificar tu propia alma, tus seres más queridos aún no hayan conocido al Señor. Y por más que tú le prediques y le hables, aún no conozcan del Señor. Y además te reclamen constantemente muchas cosas. ¿Y qué tú haces? ¿Maldices a Dios? Recibas muchas críticas porque realmente, siendo tú creyente, no has sido capaz ni siquiera de poder llegar a las personas más cercanas tuyas. Como si yo pudiera hacer eso. Entonces, cuando entendemos de que quien cambia el corazón es Dios, descansamos en Él y decimos, Señor, hubiese querido que esto fuera de esta manera, pero no ha sido así. Pero sobre todo yo sé que solamente tú me sostienes por gracia y que soy salvo por gracia. Ayúdame a gozarme en este evangelio tan grande y poderoso a pesar de que tú no me contestes. El que espera que Dios le conteste para servirle mejor, ¿qué usted cree que va a pasar con esa persona? Vamos a suponer que Dios le conteste la primera petición. ¿Cómo es el ser humano? Mientras más tiene, más quiere. Dios te contesta esa y dice, wow, yo tengo un Dios todopoderoso, mañana por algo más grande. Te contesta lo más grande. Ah, no, pero esto va bien, para mañana por algo más grande. Y Dios te sigue contestando. Más grande, ¿sabe qué? Terminarías envaneciéndote y creyéndote que tú eres lo máximo sobre la tierra. Entonces muchas veces Dios tiene que humillarnos y no contestarnos todo lo que nosotros pedimos para que nosotros aprendamos a depender de Él en medio de toda situación. En una ocasión escuché a alguien que nosotros le estuvimos diciendo, mira, yo veo que hay necesidad de que tú escudriñes un poco más la palabra de Dios. Hay alguna deficiencia que estamos mirando. Bueno, lo que esa persona me dice, tú no me conoces a mí. Ya empezamos mal. Porque eso realmente lo sabe todo el mundo. Yo no puedo conocerte a ti.
Quien te conoce a ti es Dios. Cuando yo me propongo algo, lo logro. Y vas a ver que me vas a ver como el apóstol Pablo en cualquier momento. Me voy a disponer. Lo tuvimos aquí por cerca de 2 años. Y yo nunca vi al apóstol Pablo. Todo lo contrario a ese hombre. Porque nosotros no podemos lograr lo que es vida cristiana por mis propios méritos y mis propias capacidades. Porque todo lo que yo logre depende de Dios. ¿Ve por qué el evangelio es tan complicado? Porque tenemos que expresar esto para que usted entienda de que realmente es Dios, no yo. Y que no podemos tener temor ni miedo cuando expresemos la palabra de Dios, porque vamos a ofender. Hay que decirla con amor, con todo el corazón, diciendo: Dios es grande, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, pero realmente tu vida no está andando como Dios quiere. Llámeme a mí también, dígamelo a mí, porque es su deber hacerlo. Somos llamados a ¿qué? A nosotros aconsejarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros. Pero si lo hacemos con un tipo de exhortación que hay para que vean que yo soy mejor que tú, eso se nota inmediatamente, ¿o no? Te voy a decir 2 cosas que tú estás fallando, y eso está horrible, eso está mal. Y tú debes cambiar. Ya tú ves la arrogancia por toda parte. No hay un corazón, no hay amor para decirte estas cosas. Porque déjeme decirle, una cosa es hablar de aquí del púlpito, otra cosa en la que tenemos que hablar con la persona directamente. Esa persona tiene sentimientos, esa persona tiene luchas, batallas, cosas que le agobian y le duelen. Y yo no puedo ir a decirle, porque yo le digo la verdad a todo el mundo, sea quien sea. Palabras del diablo que inundan nuestro ego y nuestra vanidad. No dejamos que la soberanía de Dios trabaje porque queremos nosotros ejercerla. Lo hace o lo hace, porque yo sí no voy a dejar de decirlo. ¿Es la verdad o no es la verdad? Cuánto cuidado, ahí sí es el tacto. Ahí sí debemos tener tacto. Pero cuando se habla detrás de un púlpito y expresar lo que Dios dice en su palabra, tenemos que poner los ejemplos, las cosas que realmente controlan nuestra vida, nuestra actividad diaria, y verla reflejada a la luz de las Escrituras. Cuando hacemos eso, muchas veces corremos el riesgo, lo que predicamos, de que por una conversación que hayamos tenido antes con alguien, la persona piense que lo dijo por mí, que lo dijo por él. Y ahí se pueden levantar varios conflictos. ¿Por qué digo esto? Porque el creyente debe aprender de que si es verdad, porque puede pasar, que el predicador lo esté diciendo por mí, usted diga: increíble, Señor, tú eres soberano. Es verdad que tuvimos esa conversación, pero hoy puedo ver de que estoy mal. ¿Por qué? Porque lo haya hecho con la intención que lo haya hecho, usted está mirando si lo que él está diciendo está sustentado por la palabra de Dios, no por las intenciones con las que él quiso decirlo. Porque ¿qué es lo que usted quiere? Edificar su alma y acercarse al Señor. De ese predicador, que es un predicador que utiliza el púlpito para vengarse y decir cosas a los feligreses, tendrá que dar cuenta a Dios, no usted. Porque usted simplemente dirá: Señor, esta es la verdad, me guste o no. Eso es entender la soberanía de Dios. ¿Por qué tantas veces nosotros le decimos a Dios que Él no es soberano? Y podemos decir: lo que está pasando en esta iglesia aquí hoy, realmente todo estaba en el plan de Dios desde la eternidad. ¿Tú crees eso realmente? Pues si tú crees eso realmente, entonces entiende que todo lo que está pasando ahí es por soberanía de Dios, por alguna razón. De que no se le escapa a Dios de sus manos. La salvación es de Jehová, decimos tantas veces. Pero realmente lo entendemos.
Hermano, el Señor ha sido misericordioso con personas de diferentes naciones, de diferentes lenguas. Y Dios les ha salvado a pesar de todo lo que ellos por cultura han creído. A pesar de que muchos de ellos nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo. Dios ha salvado a muchos por misericordia. Pero este Evangelio que hoy se nos ha encomendado en nuestras manos es nuestra responsabilidad y debemos hacerlo sin pensar en ningún grupo étnico, ni por color, ni por razas, naciones, nada. Este Evangelio debe ser predicado y predicado en amor, diciendo, Señor, haz tú la obra. Haz tú la obra en todas las personas que realmente han de venir a tus pies. Y ahora viene la siguiente petición. Señor, utilízame a mí dentro de tu gracia y tu misericordia para que yo pueda traer a otros a los pies de Cristo. ¿Es esa su petición realmente? ¿O todo lo que usted está haciendo está buscando una honra, una alabanza para usted, darse gloria, darse pompa y sin embargo está predicando el Evangelio con toda fidelidad? Pero su corazón está diciendo, glorifíquenme, alábenme, glorifíquenme, alábenme. Usted está en un problema terrible con Dios. Siempre ha sido Dios el que ha salvado. Pedro nunca se imaginó que tantas personas iban a ser salvas y de diferentes naciones y lenguas cuando él predicó en Pentecostés. 3,000 fueron salvados. Al leer Hechos capítulo 2, 41. Más tarde en el capítulo 4 dice que 5,000 fueron los salvados por esta prédica. ¿No es eso misericordia de Dios? Con solo una predicación. Sin embargo, nosotros nos cansamos de predicarle una y otra vez a las personas cercanas y Dios no lo ha salvado. Es Dios quien tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y es nuestro deber hacer lo que Pedro hizo, ir, levantar nuestra voz y decirle a todos, naciones, lenguas, no importa si nos caen bien los blanquitos o los morenitos, es predicar el Evangelio. Porque todos son criaturas de Dios. Pablo hablaba en todas partes y en cualquier circunstancia. Eso hacía Pablo. Ministraba públicamente y de casa en casa. Hechos 20:20. Busquen ese texto. Con esto casi estamos terminando, para que no se me desespere. Dice ahora que va para largo, un verso más. No. Noten lo que este verso dice en forma breve. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Siempre he estado dispuesto a enseñarle. Dice, públicamente y por las casas, donde sea. Hechos 20:31. Ahí mismo, en ese mismo capítulo. Él evangelizaba día y noche y decía con lágrimas en mis ojos, él sentía lo que estaba predicando. Por tanto, decía él, velad, pero sobre todo acordaos que por 3 años, de noche y de día, por 3 años, a personas duras de corazón, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Ustedes lo pueden ver en el texto. Que nunca será fácil. ¿Lo pudieron ver? Tendremos muchas veces que llorar y sufrir al no ver los resultados que esperamos. ¿Sabe lo que es Pablo? Convencido de todo lo que es el Señor y el amor que él había desarrollado para con aquellos hermanos, verlo y encontrarlo haciendo todo lo contrario al Evangelio. Volver a amonestar y volver y decir, nunca me cansaré de decir las mismas cosas. Qué insistencia, qué amor tan grande. Y llegar a decir en un momento dado, yo no sé qué escoger, si quedarme aquí o estar con el Señor, que es muchísimo mejor, pero por causa de aquellos que se han extraviado o no han conocido al Señor, quiero quedarme aquí para seguir haciendo más. Qué amor tan grande el de aquel hombre. Sin embargo, él entendió que no era fácil. Tuvo que llorar muchas veces. Porque así es el Evangelio y su soberanía. Es Dios quien salva y debemos entender la soberanía de Dios en todo lo que nos está aconteciendo.
que nada se escapa de sus manos y que nosotros tenemos un deber: ir y predicar este evangelio con la misma fuerza. No allí pararnos y decirnos, este político tiene la culpa, porque no son ninguno de ellos. Es el pecado y la manera en que las naciones hoy en día están procediendo con respecto a Dios. Y Dios pone el rey, el gobernador que Él quiera poner. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Pero nosotros seguimos creyendo que si elegimos a esta maravilla de candidato, las cosas se van a arreglar. ¿No? Es posible que Dios permita que tengamos al peor de los candidatos. Y nosotros decir, Señor, pero tú no has sido bueno con nosotros, ¿cómo nos pone a este hombre? No, la invitación acá y el propósito de este sermón es, mi hermano, que en medio de todo esto nosotros podamos descansar en la soberanía de Dios, y que si en este 3 de noviembre no gana la persona maravillosa, increíble que yo creía que iba a resolver todo, no ganó, sea feliz, porque usted no está en la mano de ellos, usted está en la mano de Dios. No descanse en los hombres, porque el que usted más cree a veces simplemente se va en promesas, promesas y promesas, porque no está interesado en usted. El ser humano es egoísta por no tener al Señor y busca su propia gloria, su propia honra, y nosotros somos los que tenemos que enseñarle que nosotros no vamos detrás de nuestras glorias. En medio de un mundo de tanta maldad, de tanto pecado, es cuando el hombre más se aleja de Dios, porque busca su esperanza en personas. Confiemos en un Dios soberano y prediquemos el evangelio de un Dios soberano, que a pesar de que no nos contesta todas nuestras peticiones, Él sigue siendo fiel. Y eso usted debe de creer, Él sigue siendo fiel. ¿Cuántas cosas que nosotros le hemos pedido al Señor y Él no nos las da? Y luego nosotros pasa 1 año, 2 años y decimos, wow, pero si tú me hubiese contestado esa petición. ¿Ninguno le ha pasado? Que decimos, pero wow, yo creía que era lo mejor y hasta maldije casi a Dios porque no me la contestó. Y el Señor en su paciencia te dijo no. ¿Por qué? Porque Él ve más que yo. Es descansar en Él y entender que todo lo que Él está haciendo lo hace bien hecho. Como puse en otras ocasiones, si por alguna enfermedad, y yo pidiéndole al Señor que me libre de esa enfermedad, Él no me libra y yo muero, ¿qué dirán nuestros familiares? ¿Qué diré yo? Porque ya yo voy a entender el por qué Dios me ha llevado. Y yo voy a decir, wow, Señor, pero ¿por qué no lo hiciste antes? Porque es muchísimo mejor. Pero ¿qué pensarán nuestros familiares si nosotros no les enseñamos de que nosotros no vivimos para este mundo, sino para otro que es mucho más glorioso, que es la Canaán celestial? Esa es nuestra verdadera morada. Mientras estemos aquí, tenemos la responsabilidad de dar testimonio de Cristo, sea cual sea nuestra condición, porque Dios es soberano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Qué difícil es nosotros poder entender tu soberanía a plenitud. Sobre todo porque somos seres frágiles, débiles, que por más fuertes que nos creamos nos damos cuenta en un momento dado que no somos tan fuertes como creíamos. Las angustias y las desesperaciones se adueñan de nuestra vida y muchas veces queremos ocultarla porque no queremos que los demás observen que somos débiles. Señor, pero tú que nos conoces, y si en medio de todo esto te hemos faltado con actitudes incorrectas donde hemos puesto a prueba tu soberanía, perdónanos. Porque tú seguirás siendo soberano a pesar de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos cada día a acercarnos más a ti y a vivir
para darte la gloria a ti con todo lo que pase en nuestras vidas y hagamos con todo lo que nos ha encomendado como responsabilidad. En Cristo tu Hijo, te lo pedimos con gracias. Amén y amén. Dios nos guarde, hermanos.